No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Continuamos en Terremotos, Volcanes y otros monstruos por Divox Radio y seguimos hablando acerca de tsunamis que se generados por erupciones volcánicas. Ya hablamos un poco acerca del Anak Krakatoa en el 2018, del viejo Krakatoa, que por cierto, esa erupción con el tsunami terminó matando a más de 36.000 personas. Es gigante. Y una de las preguntas que uno se puede hacer, obviamente, tiene que ver con cuáles son los tiempos de alerta. Y son poquísimos, porque depende de cuándo es que se genere esto. Y eso no es tan fácil de ver, porque resulta de que las perturbaciones van a viajar hacia donde puedan y a la velocidad que te permita a la velocidad que te permita el fondo marino, a la velocidad que te permita el mar, perdón. Y eso es muy rápido. Entonces nos da pocos minutos antes de que lleguen las olas. Y si es que no tienes un sistema de alerta que esté preparado para esto, no, te va a pesar, no vas a poder encontrar nada. No vas a poder darte cuenta que las olas están llegando. Y hay muchas maneras en las cuales se generan estos tipos de tsunami. Ya hablamos acerca del colapso, ya hablamos acerca del flujo piroclástico, pero por supuesto hay varias más. Y entre tantas otras que hay, tenemos, por ejemplo, tenemos las cosas que pasan bajo el mar. Es decir, tú puedes tener erupciones submarinas. Cuando tienes erupciones submarinas, vas a tener masa que está yéndose para arriba, vas a tener mucho gas que va a querer salir hacia arriba, y si tienes grandes erupciones, bastante explosivas que movilicen una buena cantidad de masa, por supuesto eso también va a generar una perturbación en el mar que va a generar estos tsunamis. Nuevamente, los casos más lógicos aparecen en el Krakatoa, más que nada porque es uno de los volcanes que está bien entendido, que se ha visto, que se ha monitoreado con el tiempo de buena manera. ¿Y cómo se ve? Bueno, ocurre que post-erupción de fines del siglo XIX, el Krakatoa termina un poco sin existir, es decir, tenía estas islas y ahora donde estaba el volcán con un cono que se notaba y ahora ya ese cono no está, las islas de alrededor no están, pero el magma quiere seguir saliendo de alguna manera. Entonces después, ya en las primeras décadas del siglo XX, empieza a verse que hay evidencia de que hay algo que está haciendo erupción bajo el mar. Y ese algo son un poco las bases de todo lo que va a ser después el hijo de Krakatoa. Y eso es porque el magma va a querer seguir saliendo. Que haya un cono o no haya un cono, no le interesa, él le va a buscar la manera de poder seguir adelante. Y mientras va haciendo eso, va generando todas estas explosiones que por supuesto van movilizando toda esta cantidad de masa, y mientras va dándose eso, se van construyendo de nuevo el cono con el tiempo, y eso termina construyendo una isla. Pero esto se da a través de este proceso de muchas erupciones, que por supuesto cuando vas teniendo eso, se van generando tsunamis. Entonces uno podría decir, ya, perfecto, tenemos que las erupciones submarinas pueden generar tsunamis, ¿verdad? Pero no todos los tsunamis se van a generar debido a las erupciones submarinas. También puede darse que mientras vas teniendo este tipo de crecimiento, como ya vimos, los volcanes pueden ser muy inestables y por tanto pueden tener pequeños colapsos de cono, y siempre pasan esos colapsos. Incluso bajo el agua, mientras va naciendo el volcán, tú puedes tener estos colapsos del cono, y esos colapsos son los que van a generar otra nueva perturbación. No es una erupción, es un colapso. Y el colapso va a simplemente ocurrir si es que es necesario, si es que se dan las condiciones para que se dé nada más. Y eso es otra de las cosas que puede pasar. Y claro, en el Krakatoa pasaron todas ellas. Y durante las décadas que hubo ya, se fueron dando todos estos tsunamis, algunos más chicos que otros, por supuesto, pero se fueron dando. Ahora, hay una historia en Grecia, porque obviamente en todo esto no es solamente Indonesia, pero hay una historia en Grecia que habla acerca de un volcán grande, un volcán importante que existía en la isla de Thera, y donde actualmente está Santorini. Que
casi 2000 años antes de Cristo, existía la civilización minoica, creo que ese era el nombre, y y de pronto tienes un volcán que está ahí, que te hace una erupción enorme, enorme, una erupción submarina, pero enorme. Y esa erupción es tan potente que termina generando un tsunami de proporciones muy significativas, muy grandes, que literalmente se llevó a todo lo que puedo encontrar, y varios pueblos de la civilización se fueron por completo. Y eso marcó el decaimiento de toda esa civilización también. Entonces ocurre que ahí el volcán con esa erupción marca bastante el destino de muchos entornos sociales, en definitiva. En este caso, esa civilización. Y no es menor porque eso termina generando un cambio histórico importante en nosotros como seres humanos, y por supuesto que lanza la pregunta acerca de si puede volver a pasar algo así o no. Claro, para que vuelvas a tener, en Grecia en particular, una erupción tan potente como esa, necesitas una buena cantidad de magma, con mucho gas y con muchas condiciones bastante especiales. Es decir, ¿se podría dar en el futuro? Claro, pero no es algo que uno pueda llegar y asegurar como que en el futuro cercano se va a dar. Recuerden, en ciencia muchas veces terminamos asumiendo que lo que se dio antes se puede volver a dar, pero se tienen que dar condiciones muy, muy, muy similares para que algo se ocurra, y eso cuesta mucho, sobre todo en lugares como esos. Entonces, ahí es donde se necesita tener una mayor cantidad de investigación sobre las cosas que fueron pasando antes. Cuando hay registro es muy bueno saberlo. Otro de los lugares que está muy bien registrado en cuanto a los tsunamis que se van dando debido a las erupciones es Sulphur Hills, en la isla de Montserrat, en un archipiélago donde están muchos volcanes bastante famosos en el Océano Atlántico. Y ahí lo que vamos viendo es que en esa isla tienes el volcán de Sulphur Hills, que ha generado muchas erupciones bastante explosivas desde 1997 hasta ahora. Esas erupciones explosivas han, de hecho, generado muchos flujos piroclásticos. Esos mismos flujos que cada vez que uno ve, si uno alguna vez busca flujos piroclásticos y videos en YouTube o en algún lugar, siempre te vas a encontrar con esas imágenes, con las imágenes de los flujos piroclásticos del volcán de Sulphur Hills en Montserrat. Son enormes y avanzan muy rápido, y como se van dando, se ha visto que, claro, generan tsunamis, porque una buena parte entra en el mar y genera esta perturbación en la marina, pero al mismo tiempo, por detrás por detrás de la perturbación va avanzando la nube ardiente que va flotando encima del mar, lo cual es como una doble amenaza, así que estás por ahí cerca. Esos tsunamis que se han generado al menos son 4, pero entiendo que son más en este tiempo, en estas últimas décadas. Esos tsunamis han generado inundaciones en distintas islas cercanas, es decir, no es como que tengas que estar cerca para que algo ocurra. Recordemos que los tsunamis pueden viajar tranquilamente y y dependiendo de cómo sea, y pueden perder muy poca energía en el camino. Cómo después avancen y lleguen a la costa, ahí es donde vamos a ver si es que tenemos inundaciones más o menos grandes o no tan grandes. No olvidemos, por ejemplo, de que muchos de los tsunamis de los terremotos chilenos terminan en Japón. Avanzan por todo el Océano Pacífico y llegamos a Japón y le mandamos tsunami siempre. Esa es la razón por la cual Godzilla básicamente está tan enojado. No es por cosa de los japoneses, es por culpa de Chile, se sabe. Y el asunto es que eso nos cuenta mucho acerca de que los tsunamis pueden avanzar tranquilamente grandes distancias sin perder mucha energía, y que pueden afectar a muchos lugares que están relativamente lejos. Y eso también es cierto con este tipo de tsunamis. Claro, no son tan potentes. ¿Por qué razón no? Porque la cantidad de masa que se mueve, la cantidad de agua que se moviliza no es tanta. Pensemos que un tsunami como el del terremoto de 1960 se da porque tienes que una placa en un espacio, en una porción muy grande, se mueve y mueve todo el fondo marino. Entonces es todo el fondo el que se mueve, y ese lugar antes tenía agua y ahora no tiene agua, sino que está ocupado por todo este fondo.
y por supuesto se genera una perturbación. La perturbación te da la ola y va viajando, pero claro, la fuente de ese tsunami fue un terremoto cuya zona de ruptura tuvo como unos 1000 kilómetros de norte a sur, es decir, tienes al menos como un trozo de corteza de 1000 kilómetros que se va metiendo hacia el oeste y avanzó más de 40 metros en algunos lados. Entonces es mucho. Y de ahí que viene, de ahí que sea tan grande el tsunami que se genera y que no solamente genera grandes olas, sino que llega a muchos lugares. Los tsunamis generados por los volcanes, por las erupciones volcánicas, por los colapsos de los volcanes, por estas erupciones submarinas, por los flujos piroclásticos, no son tan grandes, pero si tienes, pero igual pueden avanzar varias decenas de kilómetros y pueden generar problemas en muchos lugares. Y eso pensando en el mar. Y claro, aquí es donde podemos tomar una bifurcación en nuestro camino, podemos pensar en qué pasa con los volcanes que están cerca de los lagos, como un volcán Osorno. También puede darse un tsunami por ahí. Pero antes de irnos para allá, me gustaría un poco volver sobre el volcán de La Palma. Aquel volcán que tanto hemos hablado, que tanta noticia ha hecho con su erupción con grandes ríos de lava que fueron cubriendo grandes porciones de territorio y que de hecho terminaban llegando al mar, y cuando llegaron al mar vimos como cascadas de lava que iban bajando hacia el mar. Bueno, una de las cosas que se habló mucho al principio de la erupción era que había un estudio por ahí que te decía de que en realidad el peor escenario de todo lo que podría pasar es un tsunami tremendo, porque aquí se colapsa la mitad de la isla y eso te genera una cantidad de masa que entra al agua que es enorme, y ese tsunami te agarra todo el océano Atlántico y lleva ola a Estados Unidos y es un desastre, una catástrofe mundial. No, eso no iba a pasar, no era un escenario plausible, no funcionaba. De hecho, había estudios previos con erupciones en esa misma isla que hablaban acerca de distinta evidencia de tsunamis que se fueron dando en el pasado. Y esa evidencia de los tsunamis que se fueron dando en el pasado hablaban de que en efecto a veces hubo avalanchas y grandes tsunamis que igual se generaron, pero nunca nada tan enorme como algo como el que se estaba pensando ahí, que podía afectar a toda la costa atlántica, poco menos, y que casi que no va a borrar del mundo. Pero claro, las noticias falsas no funcionan de la manera lógica que uno esperaría. Es decir, no es como que contrastemos información rápidamente y que desmintamos esto, sino que estas crecen y están mucho tiempo fuera, y durante varias semanas de las primeras semanas de la erupción, una pregunta obligada por parte de distintos medios era: oye, el tsunami, ¿qué puede pasar con el tsunami? Resulta que hay alguien que dijo que el tsunami, y no era cierto, pero nos quedamos ahí. Es decir, eso pasó y eso es parte de lo que tenemos que trabajar y contra lo que tenemos que pelear de alguna manera también como científicos. Es decir, no es llegar y que eso sea así. Necesitamos poner las pruebas en el camino y transmitirlas de la manera más sensata posible. ¿Era posible un tsunami en la erupción de La Palma? Era posible. Era muy poco probable, absolutamente, porque la erupción fue muy poco explosiva. Era difícil que se diera un colapso de masa que llegara como al mar directamente, o que una parte de la isla como que se cayera. No tiene presiones tan altas de gas como para poder generar algo así. Y de hecho lo vimos. No se daba ese tipo de fenómeno, sino más bien se daba un fenómeno un poquito de construcción, donde tú tienes un volcán que nace y que lanza grandes ríos de lava y que sigue como construyendo un cono con el que con el tiempo se fue haciendo cada vez más grande, cubriendo de ceniza todo su entorno alrededor y cubriendo con ríos de lava. Claro, el problema es que nosotros estábamos viviendo ahí. El volcán está construyendo, pero nosotros somos los que vivimos ahí como seres humanos, y ahí es donde se genera el desastre. Y lo de La Palma absolutamente fue un desastre, por supuesto, un desastre no natural, pero un desastre al fin y al cabo. Y el tema es que para poder trabajar en esas cosas, para poder echarle una vuelta de tuerca importante a todo esto, no podemos simplemente esparcir noticias falsas, no podemos simplemente decir: oye, se viene un tsunami ahora y esto va a ser lo peor, si no tenemos una base para poder decirlo. El público necesita saber
cuáles son los potenciales escenarios de amenaza. Eso es algo absolutamente claro. No hay puntos medios. Necesitamos saber qué es lo que puede pasar. Pero lo que sí es que no podemos simplemente llegar y decir, este es el peor escenario del mundo, ahora es el momento en el cual algo va a pasar que va a ser horrible, porque no tienen la base. Y el público necesita ser tratado con todo el respeto del mundo. Entonces, eso es algo que pasó en la erupción de La Palma y que nos evidencia que hay distintos grupos que lamentablemente buscan esparcir estas informaciones solamente para generar el miedo, para que ellos puedan tener una mayor visibilidad, en definitiva, y que eso le hace mucho, pero mucho daño a la comunidad cercana y a todo el mundo que está viviendo esa erupción, que no es menor. Vimos cómo se destruyeron casas todo el tiempo. Entonces, entonces incluso no es como que uno pueda llegar y decir estas cosas, hay que ser responsable, hay que ser muy responsable con todo esto. Ahora bien, el volcán de La Palma, lo que pasa en el volcán de La Palma, que tú puedes tener este tipo de tsunamis, o sea, la idea del mecanismo físico es parecido a lo que se dio en Krakatoa en 2018, es parecido a lo que ha pasado en muchos otros volcanes que están en islas. Pero aquí queremos volver un poquito a lo que puede pasar en volcanes que no están en islas, sino que están más bien cerca de los lagos. Y ahí, por ejemplo, tenemos en Chile nuestro querido volcán Osorno, un volcán que está cerca de un lago, que en este caso es el lago Yanquihue, está muy cerca del lago Yanquihue. Y si generamos grandes lares, también podríamos generar pequeñas perturbaciones en el lago, porque esos lares van a bajar a altas velocidades, arrastrando mucha masa que va a entrar en el lago, te va a perturbar eso y te va a generar una ola que va a ir viajando a través de todo el resto de las zonas. Entonces ocurre que una persona que está en Puerto Varas, que está como al otro extremo del lago Yanquihue, por donde está el volcán Osorno, bien podría decir, estoy lejos, estoy a más de 30 kilómetros del volcán, no debería pasarme nada, pero sí se pueden generar tsunamis. Y ahí es donde esa persona tiene que cuidarse, porque se pueden generar tsunamis, y esos tsunamis podrían quizás darse por los lares, pero más bien, el peor escenario del volcán Osorno es un colapso del cono. Un colapso del cono que de pronto no es tan poco probable. Pensemos que los conos volcánicos son sumamente inestables, geológicamente hablando, es decir, los volcanes suelen pasar por distintas fases en las cuales van cambiando. Un ejemplo de ello está en el volcán Antuco, más al norte, cerca de Los Ángeles para la cordillera. Ahí tenías un volcán antiguo que se llamaba Volcán Laja, que era más alto que el volcán Antuco que conocemos ahora, y según lo que se ha podido ver en términos de evidencia, lo que pudo haber pasado hace unos cuantos miles de años es que este volcán Laja, que tenía mucha agua a alta presión dentro de su cono, tuvo una serie de explosiones internas de agua, ni siquiera de magma, ni siquiera algo excesivamente explosiones, ni siquiera una tremenda erupción con grandes flujos piroclásticos, no, solamente una gran cantidad de fluidos que son agua con muchos gases que querían salir a toda presión. Y eso generó el colapso parcial de una buena parte del cono, que cayó como una avalancha tremenda y dejó al cono a la mitad. Eso pasa en un volcán como el Antuco y puede pasar en muchos volcanes. Los volcanes tienden a colapsar. El mismo Villarrica ha mostrado distintas vidas. Tuvo un primer volcán que colapsó una buena parte, después se creó como un segundo cono encima, que también colapsó por arriba, y luego un tercer cono arriba, que está ahí y está el volcán ahora. Y esos dos sí tuvieron erupciones explosivas y se puede notar la evidencia geológica de que hay erupciones explosivas cerca de Villarrica, pero también se nota incluso en el cambio de pendiente donde estaban las distintas partes del cono antes. Entonces, de que pueden colapsar. El Yaima también colapsó. Y ni siquiera vamos a hablar de la historia de la caldera del diamante en Volcán Maipo, porque eso ya nos da un problema completamente distinto. Entonces, al tener esos colapsos que a veces pueden pasar sin necesidad de tener una gran erupción, o incluso sin tener una erupción magmática, donde tengas magma que llegue a la superficie, bueno, todavía puedes tener eso, y si estás al lado de un lago, puedes tener un colapso. ¿Cuál es el problema del Osorno?
La pendiente. La pendiente es bastante elevada, la del Osorno, y es bastante aguda, bastante como paradito el volcán de alguna manera, y eso lleva a que si tenemos un colapso ahí, ay, puede ser muy complicado. Volvemos en el siguiente bloque de terremotos, volcanes y otros monstruos para poder seguir hablando acerca de nuestros volcanes y las cosas que nos pueden hacer. Así que volvemos en un momento. Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos Divoxradio.com.